buenos días a otro viernes de investigación organizado por el Vicerrectorado de Investigación en coordinación con la Dirección de Investigación y Ética de la Universidad Nacional de Trujillo. En esta oportunidad la ponencia va a estar a cargo del doctor Julio César Zabaleta Armas con la ponencia Generación de Tecnologías Productivas en Piña Roja Trujillana a los productores del Valle Santa Catalina. Pero antes de dar inicio con la ponencia, tenemos unas palabras de apertura a cargo del Vicerrector de Investigación de la Universidad Nacional de Trujillo, doctor Arturo García Pérez. Gracias. Altas autoridades de la Universidad Nacional, señores decanos, señores docentes, empresarios, miembros de los colegios profesionales, estudiantes, invitados todos, tengan ustedes un buen día. Es un honor darle la más cordial bienvenida a este sexto viernes de investigación, cuyo tema es la generación de semilla productiva en piña roja trujillana a los productores del Valle de Santa Catalina, que tendrá como expositor al doctor Julio César Zabaleta Armas, profesor principal, docente e investigador de la Facultad de Ciencias Biológicas de nuestra Casa Superior de Estudios. Recalcamos que nosotros somos conocedores que nuestra región La Libertad tiene una biodiversidad compleja, geográficamente varias, diferentes y socioecológicos. Es así que el Centro de Innovación Productiva y Tecnológica Privado, CITES Agropecuario, CEDEPAS Norte, en coordinación generación y transferencia de tecnología productiva a la central de productores del Valle de Santa Catalina, el cual tiene como objetivo identificar las causas del bajo rendimiento y de la calidad del cultivo de la piña roja trujillana, generar y transferir tecnología productiva a la organización para la sostenibilidad y rentabilidad del cultivo de esta planta, y de esta forma poder contribuir a solucionar problemas relacionados al rendimiento de este cultivo en nuestra región. Con la promoción de estos eventos buscamos socializar las investigaciones y así de esta forma poder fortalecer la divulgación del conocimiento científico que se genera en diferentes entornos académicos de nuestra universidad, y así inducir a toda la comunidad universitaria la cultura de la investigación que vaya alineadas al desarrollo social y tecnológico de nuestro país. Estimados participantes, en nombre del Vicerrectorado de Investigación y la Dirección de Investigación y Ética, les reitero mi más cordial bienvenida y declaro inaugurado esta sexta reunión científica. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias, doctor Arturo. Recordarles que el evento está siendo transmitido a través del Facebook del Vicerrectorado de Investigación. Bueno, sin más preámbulo, doy pase al doctor Julio Zabaleta Armas para que inicie con su ponencia. Doctor Julio, su audio. Listo. Ahora sí se escucha. Gracias. Pues se decía que nos toca presentar el proyecto titulado Generación de Tecnología Productiva en Piña Roja Trujillana para los productores de Valle Santa Catalina. Este es un proyecto que es financiado por Fondo de Estado Minero, ¿no?, a través de la Universidad Nacional de Trujillo. Los autores que han participado en este proyecto es una lista larga. El ingeniero Julio Zabaleta Armas, quien les habla, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Escuela de Economía. De igual manera, la doctora Carolina Sedano, fitopatóloga, el profesor Manuel Cisniegas, viejo maestro de estadística, quien nos asesora en las disciplinas experimentales,
la doctora Miriam Borbor, especialista en fitomejoramiento genético de la planta, doctor Nelson Aragonés en matemáticas, señor Rubino Mejía Amaya, especialista en micropropagación, profesor César Napolitano de topología. Es el equipo que estuvo en campo, la ingeniera Mirta Urcia, encargada de la coordinación del campo y laboratorio, me quiero decir Gutiérrez Castro, encargado del orden de campo. Una mención especial a Arcides, fue una piedra angular en el desarrollo del proyecto. Él, como siempre comento, nació entre las piñas, actual de Coroto, es una persona que más conoce sobre este cultivo, asimismo la zona y los productores, ¿no? Fue tremenda su ayuda, ¿no? Incluso puso a disposición de proyectos de movilidad. Sin su participación no hubiese sido posible alcanzar los objetivos del proyecto. En el laboratorio tiene un gran apoyo de Jonel Paredes Villanueva en suelos y en Roger Rosario en el laboratorio de biología molecular. Igualmente, los profesores Miguel Guerrero y Sari García de la Universidad Ariel La Molina, quienes nos apoyaron en gran medida en el desarrollo de los análisis de suelos y foliares. De igual manera, la maestra Giovanni Julca en fitopatología, los doctores Zamorano y Fiori en la Universidad de Chile, quienes nos ayudaron a determinar un virus muy importante en este cultivo. Tesistas de la parte de suelos, tesistas de la parte de sanidad, tesistas de la parte de semillas y micropropagación. La taxonomía y origen del cultivo de la piña. La piña pertenece al género de ananas y es un género amazónico y consta solamente de dos especies: ananas comosus y ananas macrodontes, comosus con 5 variedades botánicas. Y lo curioso es que no hay barreras genéticas entre estos especímenes, estas especies, y se presenta un flujo de genes, ¿no?, entre especies y variedades. Y este conjunto, esta combinación de genes caracteriza a la piña de una zona. Filogenéticamente se ha determinado que existen 5 grupos de variedades antes de la llegada de Colón a América, ¿no? La roja española, la Queen, la cayena, la perolera y la perona. El grupo roja española, de la cual es parte la roja trujillana, se cultiva en Perú, Venezuela, Puerto Rico, Cuba y México. Pero ojo, fíjense que de estos 6 países, ¿no es cierto?, solamente 2 pertenecen a la zona amazónica, que es Perú y Venezuela. Puerto Rico, Cuba y México están en Centroamérica. No, México más en Norteamérica, ¿no es cierto? Entonces eso significa que la piña ha migrado de la zona amazónica hacia Centroamérica. Estas son las características del fruto de la piña roja. Es un fruto de tamaño medio, mayormente de forma cilíndrica, ojos sobresalientes y enmarcados, color rojiza la cáscara del fruto de la madurez. La carne está lúcida, fibrosa y blanquecina, con tendencia ácida y un corazón grueso. Presenta un número variable de brotes en la base del fruto, que es lo que se emplea aquí en la zona para propagarla, y presenta diferentes tamaños. Y además se encuentra en esta variedad pocos brotes de tallo. La fenología para roja trujillana, de la siembra a la inducción de 11 a 13 meses, de la inducción de inflorescencia 1 mes a mes y medio, igual de inflorescencia a cuajado, es decir, con la última flor de inflorescencia cae, la última pétalo de inflorescencia cae, el cuajado a la madurez fisiológica en 2 meses, y de la madurez fisiológica al consumo ya en fresco, como está en estado óptimo, el consumo 1 mes. En total son 17 y 19 meses de la siembra al consumo. Características de la producción de piña roja trujillana en la zona. Se siembra de una gradiente altitudinal que va en la actualidad de 400
69 metros hasta 1750 metros de altitud. Creo que es uno de los pocos países del mundo donde se encuentra piña a esa altitud, hasta esa altitud. Y en esta gradiente altitudinal se presenta también una gradiente de temperatura y humedad. Conforme ganamos altura, se pierde temperatura, la temperatura se va enfriando, se hace más frío el clima y la humedad aumenta. Pero a pesar del aumento de la humedad, no es suficiente, la lluvia que cae en la parte más alta donde siembra piña, no es suficiente para conducir el cultivo con lluvia, ¿no? Entonces el 100% de los campos de piña que se siembran en la zona es bajo riego, porque las condiciones son áridas, el clima es cálido y seco. Y en todo este territorio se presentan diferentes zonas de vida y distintas formaciones geológicas, ¿no? Distintas condiciones fisiográficas y por lo tanto una gran variedad de suelos, ¿no? Y en consecuencia distintos sistemas de producción. Entonces la producción es 100% bajo riego. Otra característica de la piña en la zona es que el agua con la que se riega es rica en pirita, en disulfuro de fierro. Los suelos de la parte alta donde nacen estas aguas son zonas que contienen la roca madre pirita. Esta pirita, cuando se expone al medio ambiente y es arrastrada por las aguas por el agua lluvia hasta los ríos, entonces, y viaja en el río desde esa altura, de las partes de las andinas hacia las zonas bajas, va oxigenándose y se oxida hasta ácido sulfúrico. Y este ácido sulfúrico convierte los suelos que se riegan con estas aguas en suelos sustratos ácidos, es decir, suelos muy ácidos. Esto ha hecho que en la zona predominen cultivos que soportan niveles altos de acidez, como la piña, la caña de azúcar y la yuca. Y se ha reducido el abanico de cultivos. Ahora, la cantidad de pirita que llega a las aguas del río se ha incrementado en los últimos tiempos debido a la actividad minera, sobre todo de la mina de Quirubilca, y ahora las minas de Quirubilca han quebrado por la minería informal. Y por lo tanto la carga de pirita y la acidez de las aguas que bajan del río Moche y se usan para regar la zona de piña se ha incrementado. Además, predomina en la zona de minifundio, ¿no? Bajo un sistema agricultural familiar, y hay una gran cantidad de cultivos en las laderas, ¿no? El índice de desarrollo humano es muy bajo, ¿no? Y la zona es calificada como pobre. Fíjense, este es un huaco, una vasija escultórica de la cultura Moche. Es entre 100 y 200 años después de Cristo, o sea, muy antigua, y parece una fotografía de la piña roja topiana, ¿no? O sea, que se siembra ahora, ¿no? Entonces la piña de roja lleva muchos años en la zona, muchísimos años. Hay una relación muy antigua y que se da hasta ahora todavía entre la costa y la selva en esta zona, porque habíamos dicho ya que este género, la piña, la que pertenece a la piña, es un género amazónico, ¿no? Y hay una vinculación muy fuerte de la costa del Perú con la Amazonía en el norte del Perú. Este es otro guapo, Moche, ¿no? Que representa a un tucán, ¿no? Y en la zona de tucán es un ave amazónica, ¿no? De la selva alta, básicamente, ¿no? O tenemos acá un simio, también de la cultura Moche. Entonces, esta relación entre la costa árida del norte del Perú y la selva, por eso originó la piña, ha sido intensa, ¿no? Y por lo tanto, el cultivo de piña en la zona no es que ha sido traído por los españoles, ¿no? Sino está acá desde tiempos pretéritos. Por lo tanto, justifica su estudio, ¿no? Es como el maíz, como la papa, ¿no?
Fíjense, este es un fragmento, ¿no?, de una crónica de Miguel de Estete, de aproximadamente 1535. Miguel de Estete acompañó a Pizarro en la conquista del Perú, cuando fue en la captura de Atahualpa, en Cajamarca, o incluso fue el que le quitó la Mascaipacha al Inca, y también participó en la toma del Cusco. Entonces, aquí narra lo que vio cuando se desplazaba por los caminos de la costa, ¿no?, de la costa norte del Perú. Y dice, por ejemplo, acá, comenzamos a caminar por la costa del Amaro, donde nunca llueve, que es la costa, ¿no? Va hecho por caminos, ¿no?, en una medida muy ancho, en la parte que está menos ¿no? Dice que de pie de grandes ríos, ¿no?, que de arriba descienden, ¿no? Está hablando de los valles que atraviesan la costa árida del Perú y que vean la tierra como el Nilo, ¿no? Y hay frutas razonables de diversas maneras, así como son unas que se llaman guavas, ¿no?, que todo el mundo la conoce, a manera de cañas sístolas, sino que son más anchas, ¿no? Esta tiene una carne blanca dentro, sin cuesco, y pepita muy dulce, tanto que se podría sacar de ella miel. Hay otra del tamaño de camuesas. La camuesa es una especie de manzana, con la corteza más gruesa que la camuesa, y tiene el cuesco grande, presumiblemente está hablando de las paltas. Es el razonable sabor. Hay algunas piñas, aunque pocas, ¿no? Los españoles llegan a la costa del Perú y encuentran piñas. Hablan de el maíz, ¿no? Y a la gente que reside en esta zona donde está la piña, que llama yungas, ¿no? Entonces está hablando de la costa. Entonces, cuando ellos llegaron, ya la piña estaba acá. Entonces, hay estudiosos que consideran el norte del Perú como un centro origen de la piña, además de Colombia, de la Amazonía de Colombia, de Venezuela, ¿no?, de las Guayanas y de Brasil, ¿no? Y las evidencias arqueológicas son las cerámicas que acabo de mostrarles. Ese es un huaco que está en el Museo Lar, ¿no? Y es uno de algo de 18 huacos, me parece, que representan la piña, que han sido encontrados en el Valle de Santa, en el Valle de Virú y en el Valle de Mocho. Evidencias históricas, la cultura chavín, ¿no? Es un trayecto transversal a la cordillera de los Andes, ¿no?, que unió la selva amazónica del Guayaga con la costa del Perú, ¿no?, según Tello, ¿no?, Julio César Tello. Existen especies silvestres de este género en Cajamarca y Amazonas, ¿no? Y estos especímenes están guardados en el herbario de San Ángel de Trujillo, posiblemente en los herbarios de Cajamarca, los herbarios de Lambayeque, existan también especímenes, ¿no?, silvestres. Y la evidencia cultural es la presencia de las etnias de huitóctones y ticunas, ¿no?, que comparten territorio con Perú y Colombia, ¿no?, y que se sostiene que ellos mantienen el germoplasma amazónico en general. Entonces, esta especie, esta fruta, que se origina en la Amazonía, ¿no?, y extradada a la costa del Perú, ¿no?, se reparte en los españoles y lo reparte en el mundo, o se disemina a nivel mundial, ¿no? ¿Cuál es la situación actual? En 2019, antes de la pandemia, por esa zona sólida, ¿no? Existe en el mundo, o existía para el año 2019, 1.130.000 hectáreas de piña. El tercer frutal tropical, lo de mayor comercialización en el mundo. El rendimiento promedio mundial de 25 toneladas por hectárea. Recuerden esa cifra. Los principales productores son Costa Rica, Filipinas, Brasil, Indonesia, China, India, Tailandia y Nigeria, los 8 primeros países en producción en tonelaje de piña producida. Y los rendimientos varían. Fíjense, el rendimiento más alto, Indonesia, con un promedio nacional de 128 toneladas por hectárea. No, frente a un 25 promedio mundial, es un rendimiento enorme, ¿no? Y Nigeria, con 8.3 toneladas por hectárea.
bajo, ¿no? Pero tiene una gran extensión, pues están en el lugar 8 en producción mundial de piña. Eso en el mundo a nivel nacional, al mismo año, ¿no? Se presentaron 15.840 hectáreas de piña a nivel nacional, es decir, el 1.4% del área mundial, bastante bajo. El rendimiento promedio en el Perú de 35.7 toneladas por hectárea, está por encima del promedio mundial. Las regiones productoras, la principal región productora, Junín, que tiene el 60% de la producción, la mayor área de piña en el país. En segundo lugar está La Libertad, en superficie, y está en el tercer lugar en rendimiento, con 20.6 toneladas por hectárea. Junín, 66 toneladas por hectárea, muy bueno, ¿no? Muy buen rendimiento. Y Loreto con 8.1 toneladas por hectárea, semejante a Nigeria, ¿no? Muy parecido a Nigeria. Porque Junín, incluso lejos de Indonesia, ¿no? Que es la mitad de lo que tiene Indonesia. Entonces, en La Libertad estamos en 20.6, es decir, hay un camino grande, ¿no es cierto?, por recorrer para mejorar el rendimiento. Esta es la producción regional de la región de La Libertad. Tenemos dos zonas productoras de piña: el Valle Árido de Santa Catalina y la zona de Ongón, que corresponde, me parece, toda la cuenca del Guayara. Esto es zona tropical húmeda, esta es zona árida. Creo que en pocos lugares del mundo se siembra piña en condiciones áridas, como sucede en la Santa Catalina, y eso le da una connotación especial. En la isla de Santa Catalina, 1.079 hectáreas, con un rendimiento promedio de 20.9 toneladas por hectárea, inferior a 25 toneladas del promedio mundial. Ongón, una hectárea muy pequeña, ¿verdad? 336 toneladas por hectárea. Y el rendimiento promedio de 10.2 toneladas por hectárea. Hasta hace pocos años a Ongón no llegaba carretera, ¿no? Se hacía el trayecto a pie, y incluso está conectado, hay un camino en esa zona que llega hasta Uchiza. Entonces Patás está conectado, hay una relación muy grande, ¿no?, entre Tayabamba y la selva en esa zona. O sea, esa relación que había en la época pre-inca, no la época inca, pues se ha mantenido hasta ahora, ¿no? Hay una relación muy estrecha entre la sierra de Tayabamba y la selva. En Tayabamba había una sede incluso de la universidad, que hay profesores que han hecho el recorrido a pie desde Tayabamba hasta Uchiza. ¿Cómo es la producción del Valle de Santa Catalina? Donde está la mayor área de La Libertad, ¿no? Que convierte a La Libertad en el segundo productor de piña en el país, ¿no?, y la segunda superficie de piña en el país. Hay 3 distritos que cultivan piña en el Valle de Santa Catalina: el distrito de Poroto, el distrito de Tusco, el distrito de Salmo. El más importante es el distrito de Poroto. 28 de los 33 centros poblados de Poroto siembran piña, ¿no?, y suman 918 hectáreas de este cultivo, un rendimiento promedio de 20.9 toneladas por hectárea, inferior al promedio mundial. En el distrito de Tusco hay una superficie cultivada de solamente 43 hectáreas, ¿no?, y con uno solo de los 96 centros poblados que siembra piña. Eso es Samne. Samne pertenece al distrito de Tusco. Finalmente tenemos el distrito de Salpo, ¿no?, con 118 hectáreas, y con 3 de los 38 centros poblados donde siembra piña, la parte más baja, que corresponde a Platanar, Rayampampa y Plaza Pampa, ¿no? El centro poblado de menor altitud de Poroto es Canseco, que está a 468 metros sobre el mar, y el más alto corresponde a Plaza Pampa, el distrito de Salvo, con 1.750 metros sobre el mar.
es el gradiente en territorio muy variado que se siembra piña en la zona. Todo, repito, bajo áreas bajo riego. Algo importante, fíjense, esta es la producción del 2019. Esta es la producción que casi 50 años atrás está reportada en un estudio de la ONER de 73. Ese año, ¿cuántas hectáreas habían de piña en el Valle de Santa Catalina? 540 hectáreas. Y había piña de 60 metros del mar, ¿no? Muy cerca de la playa, ¿no es cierto?, de Huanchaco. Incluso en el plano que presentan, el mapa que presentan, hay campo de piña entre Xanchán y La Esperanza. Pues la zona que ahora es, como se llama esta organización, Los Cedros. También había chacra de piña. En Laredo, que fue Santo Domingo, en Ayacucho, y en la parte más cerca de Concón, a 792 metros, 794 metros, 800, digamos, ¿no? Entonces, fíjense, la superficie se ha incrementado en estos 50 años al doble, de 500 a 1000, y había un desplazamiento de cultivo de piña de la parte baja de 60 metros en el mar hasta los 1650. Entonces, el área se ha incrementado y se ha desplazado hacia la parte alta. ¿Será esto por efecto del cambio climático? Posiblemente, es cuestión que se estudia. ¿Quiénes siembran piña? Según la Comisión de Regante, los usuarios de la Comisión de Regante. Tenemos Poroto con 1.241 usuarios, Samne con 50, La Zapata por 540, es decir, alrededor aproximadamente 1.831 familias que siembran piña en la zona, que viven de la piña, ¿no? El 86% de usuarios, ¿no?, ocupa el 40% de superficie agrícola bajo el sistema de predios de menos de 3 hectáreas. Y el 98% con menos de 10 hectáreas y ocupa el 69% de la superficie agrícola. Es decir, es una zona básicamente de minifundios. ¿Cómo se origina el proyecto, ¿no? Algo mencionó el vicerrector cuando se presentó a ponencia. Esto no es un proyecto que nace de dentro de la universidad, este es un proyecto que nace de la comunidad, ¿no?, del pedido de los agricultores a través de CEDEPA Norte. CEDEPA Norte en el 2012 envía un oficio a la universidad solicitándose un trabajo conjunto en Piña Roja. ¿Por qué? Esta es una ampliación de una parte del oficio, porque la piña desde hace muchos años atrás viene siendo el principal cultivo que da sustento a cientos de familias. Realmente no muchos años atrás, pero no tenemos que remontarnos hasta la época mochica, mínimo. Y hoy día ese cultivo de origen ha sufrido de manera paulatina, poco a poco, niveles bajos de rendimiento, así como la aparición de nuevas plagas que vienen afectando dicha fruta de enero de la economía campesina de la zona. Es la razón por la cual el CEDEPA Norte convoca a la universidad. Ese oficio llega a la Facultad de Ciencias Agropecuarias, a la Escuela de Agronomía, se forma un equipo, ¿no?, y se presenta un proyecto a un fondo concursal del canon minero, y así nace este proyecto. ¿Qué problema presenta el cultivo, ¿no?, que hace que la universidad trabaje el tema de la piña roja? El cultivo presenta un escaso sistema radicular, un incremento de plagas y enfermedades, ¿no?, una clorosis muy severa a la que los agricultores llaman la gringa, por el color amarillo, una reducción en el tamaño de la planta, una baja producción, una reducción de la cantidad de fruto y un menor tiempo de vida del cultivo.
menos 8 años de antigüedad. ¿No? A diferencia de muchas zonas tropicales en el mundo dedicadas a la piña, porque la piña comercial se siembra la piña, termina la producción, se mata y se vuelve a sembrar. Acá se mantiene el cultivo como un cultivo perenne. Si se cosecha la piña, se deja que brote, y cada brote nuevo normalmente produce una piña, y se va dejando que brote nuevamente, se convierte en un cultivo que dura muchos años. Normalmente superaba con mucha facilidad los 8 años de edad, ¿no? Y mucho más. Actualmente, digamos, con mucha dificultad llega a 5 años. Yo personalmente he visto cultivos que a la tercera campaña están en muy mal estado, ¿no? Estamos hablando de 4 años. Entonces son las razones por las que se inicia este proyecto. Con los objetivos de solucionar los problemas de rendimiento y calidad del cultivo de piña roja boliviana a los productores de Valle de Santa Catalina. Los objetivos específicos: identificar las causas de los problemas, generar tecnología productiva, y en la alianza con CEDEPAS, además de la UPAV y TECHUC, con la que se presenta el proyecto, se va a transferir tecnología productiva. El asunto es que la velocidad a la que marcha la universidad es diferente a la que es una entidad estatal, ¿no? Es diferente a la velocidad con la que marchan las instituciones privadas. Y se originó ahí un conflicto, ¿no? Sobre todo de presupuesto. No calzaban en el tiempo los presupuestos, y esto dinamitó el proyecto conjunto. Al final la universidad quedó sola ejecutando el proyecto, con recursos solamente de la Universidad de Trujillo. Los resultados. Vamos a pasar a un Word para ver los resultados. Pues se trataba de hacer el diagnóstico, luego de ese diagnóstico instalar experimentos, y con productos de experimentos crear la tecnología. Esto es parte del diagnóstico, y había 3 áreas básicas, ¿no? Suelos, sanidad y semilla. Entonces vamos a empezar con la parte de suelos, que es mi especialidad. Fíjense en la parte de pH, el pH de las aguas. Acá tenemos 11 localidades, 200 muestras de agua. El pH 7, 6.5, 6.7, 6.7, 6.9, casi neutro, ¿no es cierto? 6.6, 6.8, casi neutro. 3.82, acá en Guayabito es un caso especial, ¿no? 6.5, 6.6, 6.6. Un pH bastante alto. ¿Por qué? Porque el periodo en el que se ejecutó esta investigación, las minas de Cruzvilca funcionaban aún, y había una norma legal que impedía que las minas emitan aguas ácidas. Entonces Cruzvilca encalaba las aguas antes de vertirlas al río Moche, a la parte alta del río Moche, y las aguas venían con pH bastante alto. Y cuando se revisa la bibliografía, ya hablan de la piña cultivada en condiciones de pH alto, dicen en pocas palabras que se abre la caja de Pandora y salen las 7 plagas de Egipto. Y cuando el pH del suelo se eleva, entonces la sanidad del cultivo se complica, y esto es lo que ha ocurrido. Lo curioso, fíjese que nada es permanente, ¿no? Todo va cambiando en el transcurso de la financiación del proyecto,
ahora la empresa Equilibrica ha quebrado, ha abandonado la zona, donde ya no se encala las aguas, la minería informal se ha incrementado, no se tiene cuidado con los restos que tiene pirita, los materiales ácidos, llegan al río y la acidez del río se ha profundizado. Quiero que observen aquel detalle de Guayabito, me decía, ¿no? Guayabito es una zona especial porque no riega con las aguas del río directamente, las aguas del río Moche, sino que hay una zona que es rica en material ácido por la que discurre el agua, la vuelve sumamente ácida, como era el agua. Antes el agua en toda la zona tenía este pH, alrededor de 3.5. Hace poco, con práctico, los alumnos hemos ido a la zona de Coloto hasta Pampa, hemos tomado muestras de agua, y el agua tiene la pH 3.5, sumamente ácida. Entonces, se está revirtiendo nuevamente la situación anterior, ¿no? Cuando no había minería, había una erosión natural de los restos de pirita en la parte alta, producto de la lluvia naturales, ¿no? Normal, y había un cierto grado de acidez en las aguas, como natural, ¿no? Sin exceso de intervención del hombre. Y eso originó a través de tanto tiempo que en la zona se ubique, se sitúe, ¿no? Este cultivo de piña, ¿no? Y se convierte en una zona de productora de piña desde hace muchos años. Si conversamos con los trujillanos antiguos, dicen que la piña está cerca de la Plaza de Armas, ¿no? Sin embargo, cuando se profundiza la minería, ¿no? Y esto ocurrió más o menos contemporáneo casi con la reforma agraria, entonces se incrementan las cantidades relaves que llegan a los ríos y la acidez se profundiza. El abanico de cultivo se reduce notablemente. Entonces, platanar, que tiene el nombre porque había mucho plátano ahí, ¿no? Desaparece el plátano, no soporta la acidez de los suelos. Así como decía antes, el abanico de cultivo se reduce notablemente a piña, caña y yuca, igual que en la selva. Cuando se empieza a escalar las minas, el abanico de cultivo se abre, ¿no? Se amplía y empieza a sembrarse de maíz, empieza a sembrarse de hortalizas, sobre todo en la parte alta, ¿no? De 6 metros arriba, ¿no? Empieza a sembrarse palta, maracuyá, ¿no? Etc. Ahora nuevamente se está revirtiendo el problema, ¿no? Nuevamente estamos llegando a los niveles de acidez muy altos, ¿no? Y se ha generado conflicto social, lo que todos conocemos, por ese problema. Ahora, una característica de las aguas ácidas que favorecen a la piña, si nos fijamos acá en potasio disponible, este potasio de acá, fíjense, si comparamos con el resto de localidades, el potasio es muy alto en Guayabito, porque las aguas ácidas atacan las rocas madres y liberan el potasio de los minerales de la roca madre. Y la piña es un cultivo glotón para el potasio, requiere grandes niveles de potasio. Entonces, Guayabito tiene altos rendimientos en piña con una fertilización muy escasa, debido al agua ácida, al efecto del agua ácida sobre los minerales que liberan nutrientes, sobre todo el potasio. Cuando esto no ocurre, en el resto de casos el potasio se hace más escaso en los nutrientes y en los minos se requiere fertilizar, porque entonces se desespera y abusa de la fertilización. Veamos otros resultados. Estos son análisis de suelo, tecnológico de la zona. En cada una de las 11 localidades que mencionamos antes se han tomado 3 muestras. Una muestra en un campo de cultivo de un año, la primera campaña de piña planta. En la primera soca es la segunda campaña, en la segunda soca es la tercera campaña. Fíjense, he hecho un análisis de suelo completo. Fíjense el pH de los suelos,
si bien se mantienen en ácidos todavía, están por encima del pH de los suelos de Guayabito, que nos sirven de referencia como era el pH de los suelos antes. Fíjense, ronda 4, pH 4. El resto de casos ha empezado a subir. Y el pH al pH del suelo llamamos la variable maestra del suelo. Esto nos indica una serie de cosas. Para el crecimiento normal de las plantas se necesita que el suelo tenga un pH estable. Esa propiedad se denomina efecto tampón o buffer del suelo. Es decir, el suelo no puede estar cambiando con facilidad el pH. La planta no puede tener un pH en la mañana y otro pH en la tarde, exagerando la cosa. ¿No? Porque produce un trastorno en la planta, porque cambian las condiciones químicas del suelo, ¿no? La pH es un indicador de los cambios de las condiciones químicas del suelo. Y la planta siente eso y se resiente, ¿no? Entonces pasó de pH ácido a pH alcalino, ¿no? Se enclava las aguas. Ahora está pasando de pH alcalino a pH ácido, ¿no? Entonces la planta siente estos cambios y el rendimiento se perjudica. Entonces, a pesar que la piña es una planta de suelos ácidos, con este cambio nuevamente de agua alcalina a agua ácida, está presentando problemas, ¿no? Se están agravando los problemas, como he comentado. Otro detalle que hay que resaltar en esos análisis de suelo es que los suelos son pobres en materia orgánica, ¿no? Y por lo tanto pobres en nitrógeno, ¿no? Excepto la zona de Poroto, de Xirán, ¿no? Donde hay una muestra en Poroto que se media en nitrógeno, ¿no? El nitrógeno ha volado a través de la materia orgánica, el 5% de la materia orgánica es nitrógeno total. Menos de 2% es pobre en nitrógeno, de 2 a 4,5 y más de 4% es alto. Entonces, en el medio, todo el resto son solo pobres en nitrógeno. Por tanto, había una buena respuesta a la transición nitrogenada. En fósforo y potasio, pues, los tres son nutrientes principales, los macronutrientes primarios, ¿no? Vemos que el fósforo está bastante bien abastecido, generalmente de medio a alto, igual en potasio. Calcio y magnesio pues, están bien abastecidos los suelos. Sin embargo, fíjense qué pasa cuando hacemos el análisis foliar para ver cómo andan estos nutrientes en la planta. Todos los suelos, todos los campos de cultivo que se evaluaron, 3 por localidad, las 11 localidades, ¿no? Predominan los suelos, predominan las plantas con deficiencia de nitrógeno, ¿no? Y también predominan las plantas con deficiencia de potasio, a pesar que los suelos están bien abastecidos de potasio, ¿no? Problema de magnesio, a pesar que los suelos también abastecidos de magnesio. Deficiencia de azufre, a pesar que los suelos reciben ácido sulfúrico, o han acumulado a través del tiempo muchos sulfatos. Entonces, ¿cuál es la explicación de esto? La explicación de esto es que el problema no es de nutrientes, sino el problema es del sistema radicular. Veamos ahora más resultados de diagnóstico gráfico. Esto es micronutrientes en el suelo, de la misma 11 localidades, igual con 3 muestras por localidad que corresponde a 3 campañas de diferentes edades. Tenemos fierro, cobre, manganeso, zinc y boro. Se ve que en boro hay problemas de deficiencia, niveles bajos de boro en el suelo. Sin embargo, el fierro está súper bien abastecido. Recuerda, la pirita es un disulfuro de fierro. O sea, debería estar nadando la zona del fierro, ¿no? Y en azufre, ¿no? Y vemos acá que sí, nada en fierro, ¿no? Está muy bien abastecido el fierro.
Sin embargo, acá vemos los análisis foliares en micronutrientes. Y nuevamente, deficiencia de fierro. Suelos abundantes en fierro, pero plantas deficientes en fierro. Suelos abundantes en cobre, pero plantas deficientes en cobre. Suelos abundantes en zinc, sin embargo, plantas deficientes en zinc. Y a pesar que los suelos están con problemas de boro, la planta no produce plantas con altos niveles de boro. Entonces, nuevamente, la conclusión es que no se trata de un problema de nutrición, sino se trata de un problema radicular, ¿no? De eficiencia del sistema radicular, para que tome los nutrientes o reloque al follaje. Este es un trabajo, una tesis interesante de Sarmiento. Todos estos son resultados de tesis de los alumnos. Sarmiento entrevista a 220 agricultores, ¿no?, de todas estas localidades, ¿no?, en sus chacras, ¿no?, para determinar cómo fertilizar, cuál es la dosis de fertilización. Hemos visto que los suelos son deficientes en nitrógeno y las plantas son deficientes en nitrógeno, pero fíjense los niveles de fertilización en nitrógeno por hectárea en las partes altas, más de 1000 kilos de nitrógeno por hectárea, que es una barbaridad, ¿no? Si recordamos cómo está ahora de urea, ¿no?, es un montón de plata, ¿no? Y las plantas, los análisis foliares, no lo está asimilando. Bien, a pesar que se fertilizan bien, ¿no?, sobre todo en la parte alta, que son los más pobres, ¿no?, la planta muestra, los análisis foliares muestran que la planta no está tomando los nutrientes. Bien. Nuevamente, vemos que es un problema de sistema radicular, ¿no? Si se da un ensayo de fertilización, tanto en macetas, maceta, como en campo, fíjense el efecto de dosis altas de fertilización sobre la acumulación de materia seca radicular. El exceso de fertilización reduce la materia seca radicular. Entonces el pH sube, se generan desórdenes en las plantas, el sistema radicular no absorbe nutrientes, el agricultor se desespera y aumenta la dosis de fertilización. Y el exceso de fertilización agudiza el problema. Este es el efecto del exceso de fertilizantes sobre el número de raíces de la planta. Igual, ¿no?, se cae con el exceso. Este es un experimento en campo. Tratamiento cero, que está abajo, es la dosis del autor. Esto es en poroto. No hemos visto que hay mejores niveles de nutrientes en el suelo, porque esos suelos son de origen aluvial, así de material transportado por arriba. No son los suelos de más alta fertilidad, son suelos planos, ¿no?, aluviales. Aquí sí son unas dosis crecientes de NPK, es más en más veces la fertilización. Y fíjense, solamente con 350 unidades de nitrógeno, con 200 unidades de fósforo y 400 unidades de potasio, o las millas demandantes de potasio, se obtiene un rendimiento superior al testigo. Cuando las letras son diferentes, hay diferencia estadística. Entonces, 60 toneladas con 350, 200, 400 de NPK y 54 toneladas con 250, 100 y 250, que es la dosis del agricultor con el que trabajamos. Una característica del trabajo que se ha hecho en la zona, el trabajo con muchos agricultores, los experimentos han sido hechos en campo de los agricultores. Ha sido una investigación conjunta con los productores. Y acá está peso de fruto, ¿no? Acá tenemos 1,5 kg, acá tenemos casi 1,7 kg.
Es decir, si racionalizamos la fertilización, si aplicamos correctamente la tecnología de la fertilización, puede haber una mejora en el rendimiento. Y si superamos los problemas de raíces, ¿no? Esto mejoría significativamente más. Vimos que los análisis foliares indicaban que había un problema de micronutrientes, ¿verdad? Es un experimento en macetas, vamos a experimento en campo, a medir el tiempo. Esto es en campo, lo hizo por una tesis de Medina, Juanes. Y se prueban dosis crecientes de fetilón combi por hectárea. 3 kilos, 5 kilos, 7 kilos y nada de micronutrientes vía foliar. Y no hay diferencia estadística entre el tratamiento. O sea, da igual aplicar micronutrientes que no aplicarlo. ¿No? Tanto el rendimiento como el peso del fruto. ¿Sí? No hay un efecto estadístico significativo. Los mismos resultados que hemos tenido en campo los tuvimos en macetas. Por lo tanto, no vale la pena gastar en micronutrientes. Hasta no se estudie más el problema, ¿no? Y se encuentra la razón por la cual hoy hay deficiencias foliar a micronutrientes. En la zona se usa muy poca materia orgánica. Muchos años que decimos la piña y no se aplica materia orgánica en los suelos, salvo las raíces que quedan cuando se mata un cultivo, pero cuando se termina un cultivo se quema en el follaje, entonces hay muy poca incorporación de materia orgánica. Y eso hace que el suelo vaya compactando, ¿no? Y la piña tiene un sistema radicular débil, ¿no? Uso sensible a la compactación. Es parte del problema. Acá se probó una fuente de una materia concentrada, ¿no? Que es la de una ardita, ¿no? Que es una especie, digamos, de carbón de piedra mal hecho, podría por hacerse, por lo tanto es soluble, una fuente de ácidos únicos, ¿no? Natural, ¿no? Y hay respuesta en número raíces, en longitud raíces, ¿no? A la aplicación de una ardita, testigo, ¿no? Y esos son los resultados con la aplicación de 50 y 100 kilos por hectárea, ¿no? Esto nos indicaría que había una buena respuesta a la incorporación de materia orgánica en los campos de piña. Entonces, en resumen del diagnóstico y los resultados para suelos, es que el problema es radicular, ¿no? Que si se racionaliza el uso de fertilizantes, se puede tener mejoras en el rendimiento. No es necesario emplear por ahora fertilizantes foliares, gastar plata en fertilizantes foliares, ¿no? Y sí es necesario aplicar materia orgánica a los suelos. Ahora la parte de sanidad. Acá hay tesis del diagnóstico sanitario, ¿no? Esto es de Cuadra, un trabajo muy interesante, ¿no? Él encuentra estas especies de nematodes, las raíces de las plantas, de 5 gramos de raíces de plantas, ¿no? Y acá se toman muestras en 3, 6, 7 localidades, ¿no? Y se encuentra que hay 3 géneros, que son los más abundantes, ¿no? En las raíces: Retilenchus, Helicotilenchus y Rotilenchus. Retilenchus. También se evalúan estos nematodes en el suelo y se encuentran que estas mismas 3 especies, son 3 géneros, también se presentan en el suelo.
en 100 centímetros cúbicos de suelo. Nuevamente, Platylenchus, Lepidoptelenchus y Rhodiolenchus, ¿no? Son los más abundantes en todas las localidades, con un incremento mayor, ¿no? En la parte baja. Estos nematodes hacen heridas en las raíces, succionan la savia, ingresan entre las raíces y generan entradas para otros patógenos dentro de la raíz de la planta y afectan su eficiencia. Uno de los patógenos, los hongos que se ha instalado, y es el problema más grave en la zona del punto de vista fitopatológico, es la presencia de Fusarium en el sistema regular de la planta, que es el culpable principal, ¿no? Del daño que observamos en el sistema radicular. Ese daño no necrosa los tejidos conductores y por lo tanto se dificulta el ingreso de agua y también se dificulta el ingreso, por lo tanto, de nutrientes a la planta y por lo tanto todo el sistema decae, ¿no? Y eso se va haciendo progresivo, ¿no? Primera campaña de buen rendimiento, segunda campaña de buen rendimiento, tercera campaña regular, cuarta campaña y ya un rendimiento que no es rentable. ¿Sí? Y ese es un patógeno sistémico, ¿no? Según la profesora Carolina, quien ha estudiado este problema, ¿no? Este hongo que se encuentra incluso en los brotes, que se sirven en material de propagación. Les decía que en la zona se propaga el cultivo, se usa como semilla para el cultivo de los brotes de la base de fruto. Esos brotes de base de fruto ya están contaminados, ya contienen el patógeno. Y se ha diseminado por todo el sistema de conductor de la planta. ¿No? Y es un patógeno persistente en el suelo, ¿sí? Y muy difícil de controlar, ¿no? Me parece incluso el control químico es ineficiente. De repente, con control biológico, ¿no? Porque también ha sido encontrado dentro de la planta de piña variantes de género de tricoderma, que es un hongo benéfico, ¿no? Que podría ser la esperanza, ¿no? Para reducir el problema. Pero lo más importante es en verdad material libre de este patógeno. Estas son las esporas, ¿no? De macro y microconillas de Fusarium en piña roja. También existen otros patógenos, como por ejemplo Phytophthora. Phytophthora le afectó mucho las paltas en esa zona hace muchos años, cuando había exceso de acidez, y diezmó el cultivo en la zona. También se presenta en piña, del mismo género, cuando existe exceso de humedad. Pero si controla humedad, el problema se reduce notablemente. O sea, no es un problema tan grave desde el punto de vista de una persona, no es de sanidad, no lo que he visto en campo, que el problema no es tan grave como Fusarium. Fusarium es un problema realmente muy, muy grave. Este es otro patógeno, también segundo del Antilotebiopsis, ¿no? También ha sido aislado en la cultivo de piña. Este es otro patógeno más, ¿no? Que es Rhizoctonia, pues se presentan todos estos hongos del suelo como un complejo en el cultivo. Una vez que tiene la puerta de entrada, que es abierta por los nematodos. Este es otro problema grave en la zona, que es la presencia de esta cochinilla.
Deinococcus brevites, la cochinilla de la piña. No, y hay una incidencia alta, ¿no? Pues, se encuentra diseminado este problema a todo lo largo del territorio de piña, ¿no? De Santa Catalina. Y este insecto, ¿no? Que es una especie de garrapata, ¿no? Se pega a la planta, pierde las alas, pierde las patas incluso y empieza a chupar las aves. Es un picador chupador, pues debilita la planta. Pero lo más grave es que transmite un virus que no está reportado, el virus de enrojecimiento de la piña, no está reportado para piña en la zona, pero no sé si en el Perú tampoco. ¿No? Pero tomaron muestras, se enviaron a Chile y se ha detectado allí que está presente este virus en la zona de piña, en el Valle de Santa Catalina, ¿no? Que es una mala noticia. Entonces, como conclusión de la parte de sanidad, podemos decir hasta acá que estos dos problemas, usuario, el virus de marcites, ¿no? Refiriéndose a la piña, ¿no? Requieren un control genético mediante el uso de variedades existentes. Pero ese material genético no está disponible, ¿no? Y significa un cambio de variedades, ¿no? Por lo que es lo más recomendable, ¿no? A mediano plazo es utilizar plantas de cultivo de tejidos que estén libres de estos patógenos. Entonces requieren, ¿no? Viveros que se especialicen en propagar, ¿no? Tener material de propagación libre de esos patógenos para librarse de esos problemas en gran parte. También hay que controlar los insectos, ¿no? La cochinilla, y acá echas un ensayo, otra tesis de productos activos que controlan, productos químicos que controlan esta cochinilla, ¿no? Y se ha encontrado que espirotetramat, ¿no? Es el más efectivo, que reduce la incidencia notablemente, ¿no? Y la severidad, ¿no? Entonces, significativamente incidencia y severidad, ¿no? De este patógeno. En una segunda tesis, prueban uno de estos productos, ¿no? El metobato, contra un nematode que también ataca a esta cochinilla, ¿no? Es un control biológico y no se encontró diferencias significativas con metobato. Entonces es igual aplicar dimetobato o aplicar este nematode benéfico. Entonces esa es una alternativa de control biológico a el ataque de cochinilla a la piña. Hay un trabajo que recientemente se ha hecho por la ingeniera Larco, donde evaluamos en esas épocas recién se ha tenido los resultados ya finales. Se hace una evaluación de los insectos caminadores, ¿no? Que se encuentran en las chacras, los campos de piña, y el más abundante de lejos de todos ellos son las hormigas. Y las hormigas protegen a la cochinilla del control biológico, ¿no? Entonces, dentro de esta estrategia debe tener un control de la hormiga. Es una zona de abundancia como el periodo de cultivo es muy amplio, ¿no? Entonces el tiempo queda corto para investigar. No debería haber un programa, no una investigación puntual como esta, sino un programa de investigación en piña, ¿no? Para resolver los problemas. Entonces la solución son las vitroplantas. Por ahora, el uso de material de plantas propagadas, soluciones de cultivo que estén libres de esos patógenos. Esos son los trabajos en esta área. ¿No? Ese es un trabajo interesante. Fíjense, acá se toma semilla, o sea, brotes basales de fruto de campos de primera campaña,
material está sumamente maltratado, amarillo, ¿no? Muy mal estado. Pero también fue uno de los tratamientos. Se sembraron, ¿no? Y se evalúa el número de hojas, altura de planta, diámetro de tallo y el prendimiento. No hay diferencia estadística entre la edad de la semilla. A pesar que esta semilla se extrajo de un cultivo muy maltratado, ¿no? Entonces no hay diferencia en la primera campaña. Bien, es decir, la carga, ¿no?, de patógenos en la semilla es baja, digamos, entre comillas, y va pasando a la primera campaña, segunda campaña, tercera campaña, y eso se incrementa y afecta ya y mata el cultivo. O sea, no se presenta en la primera campaña, aunque ya he visto casos donde en la primera y segunda campaña ya se ven resultados desastrosos. Pero en general los resultados de la tesis muestra que no, que se puede utilizar también incluso esa quinta campaña. Se podría utilizar, ¿no? De repente va a ocurrir como en otras variedades donde la piña, o como ha ocurrido ya en el Perú con el cultivo de papaya, ¿no? Que antes la papaya tenía un cultivo permanente y por los problemas sanitarios se ha convertido en un cultivo de una sola campaña. Se siembra la papaya, se cosecha y se mata el cultivo. Entonces, si las cosas no se solucionan, la solución final podría ser ella, ¿no? Pero eso implica una mayor inversión por parte de los productores que están renovando campos en primera campaña. Por lo tanto, problemas económicos. Es un promedio de rendimiento de peso de fruto, ¿no? En las 5 campañas no existe diferencia de estadísticas, a pesar de que acá la curva o la escala está marcada de diferente, no hay diferencia entre tratamientos para el rendimiento ni para el peso del fruto en la primera campaña. Tampoco en la longitud y el diámetro del fruto. Acá hay una fotografía de los 4 primeros tratamientos. No se ve la gran diferencia. Es en la segunda campaña del nuevo experimento. Ya se encuentra diferencia solamente a ancho de hoja, que es la hoja principal, la más grande. Pero el número de hojas, altura de planta, diámetro del tallo, longitud de hoja, no hay diferencia estadística, tampoco en la segunda campaña. Con lo que mencioné antes, ¿no? El problema empieza a presentarse de la tercera campaña hacia adelante, que sea cuarta campaña la cosecha de la ave. Hecho el rendimiento en la segunda campaña, ya hay una diferencia, ¿no? Acá el mejor rendimiento y el mejor peso de fruto se obtiene con la semilla de segunda campaña. Pero debemos lo importante es repetir los experimentos, ¿no? Para ver si estos mismos resultados se obtienen en diferentes años, en diferentes localidades, ¿no? Un resultado puntual no es determinante. Por eso les decía que si queremos trabajar seriamente, deberían diseñarse programas de investigación, no solamente investigación puntuales. Longitud y diámetro de fruto en la segunda campaña. ¿Ven? Acá tuvimos el mejor rendimiento, ¿no? Pero tenemos una fruta más ácida. Estas líneas son los grados Brix, o sea, la cantidad de gramos de azúcar por 100 gramos de pulpa. Es una fruta más ácida, ¿no? Aunque de por sí la variedad es una variedad de carne ácida. También se hicieron ensayos de enraizamiento, porque hay
gran cantidad de material vegetativo que no se usa. Los más pequeñitos, aquí se usa un ensayo del tamaño de hijuelos empleados para la propagación. ¿No? Se obtiene mejores resultados con los hijuelos o los brotes de base de frutos grandes. Entre más grandes, mejor. ¿No? Sin embargo, pueden utilizarse incluso de 10 a 20 gramos con material pequeñito. Posiblemente este material pequeñito tenga que estar más tiempo en campo, en el invernadero, para que pasen al campo definitivo, pero probablemente tenga menos carga de patógenos, ¿no? Y en vivero sí justificaría mantener un área pequeña o por más tiempo este material para que luego salga al campo. Este material se quema, hasta aquí todo este material acá se quema en el campo, no se emplea para propagación, se emplea el material para. Entonces acá hay una gran cantidad, ¿no? Mucho más material queda en campo, no se emplea que el que se llega a emplear para el campo vegetativo. Se podría utilizar. Y más aún sería valiosísimo ese material si proviene de plantas madres propagadas por medio de cultivo, ¿no? Que se libre de virus. La planta madre tendría que aprovecharse al máximo todo el material, ¿no? Por lo tanto, también este material pequeño de los semilleros. Se emplean también estimulantes y los resultados no son contradictorios. ¿No? Acá se encuentra un efecto de estímulo más biomasa, ¿no? La mayor parte de los parámetros. Sin embargo, se repitió el experimento y la repetición no se encontró nuevos resultados. Acá este es un ensayo donde se ha probado el efecto de diferentes suelos sobre el enraizamiento de los brotes de base de tallo, de base de fruto. Bien, y se encuentra lo que no hay diferencia, bueno, en Mochalito, el suelo de Mochalito es el menos conveniente para enraizar esquejes, tiene un menor número de raíces. Sin embargo, no hay diferencia en la longitud de raíz entre los movimientos. Sí hay diferencia en peso seco de raíces, en donde el suelo de Santo Dominguito, que es una arena, y el suelo de Poroto, ¿no? Presenta más ventajas en el peso seco de raíces, mayor acumulación de peso seco de raíces. No hay diferencia estadística para peso seco aéreo, ¿no? Y nuevamente hay mayor diferencia, ¿no? En número de hojas en el suelo guayabito. Supera el de Mochalito y supera el de Santo Domingo, ¿no? En número de hojas. Esto es un indicador de que es necesario estudiar sustratos para enraizar los brotes basales del fruto, a fin de aprovechar al máximo todo el material de campos libres de plagas y enfermedades. Acá se empleó otro estimulante, inhibidor de diferentes dosis, y estímulo de biomasa, que fue el mejor tratamiento en el caso anterior que vimos, y aquí no hay ninguna diferencia entre tratamientos. En el otro hubo un efecto positivo de estímulo, en este caso no hay ninguno. No supera ningún tratamiento, supera el tercio. Como se presentaba una eficiencia de calcio y magnesio en plantas, se hizo probar si tenía un efecto la aplicación de azufre y magnesio sobre el enraizamiento, y se empleó sulfomag en el medio de enraizamiento, ¿no? En bolsas en el suelo, pero no se encontró ninguna diferencia, ¿no? Con el uso de sulfomag. Entonces no es necesario su empleo.
Estas son las microplantas, las plantas in vitro, ¿no? De piña. En frasco y en bolsa mucho más económico, más fácil de manejar. Acá se han separado, ¿no? La cantidad de plantitas que producen a partir de un callo, o sea, a diferencia de hojas. Acá están estas plantas pequeñitas que ya se han aclimatado, están creciendo para que se alcancen un tamaño y puedan salir acá. Es tema regular muy bueno. Se probó un sistema de propagación masiva, de micropropagación masivo, denominado micropropagación o bioreactor de inmersión temporal. Se obtiene una gran cantidad de plantas, o sea, mucha más cantidad en el mismo tiempo que en el sistema tradicional. Ahorita es el sistema de bioreactores, ¿no? Aquí en estos frascos que ven acá, ¿no? Ahí se colocan las microplantas, están ahí multiplicando. Está ahí un movimiento acá del medio cultivo, la circulación del medio cultivo. En otro detalle del sistema. Muy eficiente, sin embargo necesita ajustes importantes. Después de 30 días de siembra, fíjense la cantidad de plantas, de microplantas. Los distintos tratamientos acá hay una, es la micropropagación convencional realizando brotes de la base del fruto. Acá tienen microplantas propagadas convencionalmente y aquí están microplantas propagadas en este sistema de inmersión temporal que hablábamos. Este material de campo se ha instalado este experimento. Este es uno de ellos, en Cushmón, no me equivoco, en Cushmón, ahí está. Estos son los tratamientos, estos 4 de acá son 4 tratamientos, son roja trubiana, RT, las 2 letras finales de roja trubiana. Y también se ha probado acá una cayena lisa, ¿no? otra variedad de piña. Roja trubiana, esto es otra variedad, la cayena lisa, la piña blanca que conocemos comúnmente. Esto es micropropagación convencional, ¿no? Esto es bioreactor por inmersión temporal. Esto es brotes de base de fruto. Y estos son brotes de tallo. Esto es la propagación convencional, ¿no? Esta es la que se emplea en la zona, brotes de fruto, ¿no? Esto es lo que emplean en la selva, los brotes de tallo, ¿no? Y estos son los dos sistemas de micropropagación, ¿no? El convencional y el de bioreactor, ¿no? Y vemos que no hay mucha diferencia en el número de hojas. La propagación convencional, micropropagación convencional, ¿no? Tiene mayor número de hojas que el bioreactor, ¿no? Y que el enraizamiento de los brotes basales del fruto, y no es diferente a los brotes de tallo, ni tampoco a el número de brotes de cayena lisa. No hay diferencia para el altura de planta, ¿no? Tampoco hay diferencia para el diámetro del tallo, parece ser, o
salió un error en la transcripción. No hay diferencia para longitud de hojas y tampoco para ancho de hojas. Es el rendimiento de peso del fruto. Si se fijan, acá está la micropropagación convencional, acá están los brotes de fruto, los brotes de tallo, y acá hay análisis. Acá no está el tratamiento de inversión temporal. ¿Por qué? Porque los frutos de estas plantas propagan de manera que es muy difícil para la gran cantidad de plantas, pero el fruto que producía no era comercial. Algo pasó en el proceso que produjo fruto no comercial. Pues si bien es un buen sistema, por la rapidez de la propagación, hay que hacer ajustes importantes en el método. Porque es una solución para reducir costos y tiempo en la micropropagación de esta especie. Esta es la longitud y diámetro de fruto. Como no hay frutos en inversión temporal, no está acá el tratamiento. Pero hay esta línea continua del grado Brix, no me equivoco, grado Brix. ¿Sí? Vemos que tiene más dulzor en los frutos, ¿no? Estadísticamente, en la micropropagación convencional y en Cayena lisa. Cayena lisa es una variedad que es más dulce que roja tubiana. Y fíjense, aquí no hay diferencia en el dulzor entre ambas variedades. Pero cuando se propaga por brotes de fruto, brotes de tallo, la acidez, o sea, el azúcar es menor, los grados Brix son menores. Ahora, lo curioso es que uno de los valores de la roja trujillana justo es su acidez. Hay mucha gente que valora eso ahora que las frutas dulces, mucha gente empieza a rechazarlas porque producen sobrepeso, exceso de azúcar, y están buscando, como en otros países, fruta más ácida. La gente que consume piña como medicina en las juguerías ambulantes solicitan jugo de piña roja. Entonces, como va los hábitos alimenticios, posiblemente con el tiempo esta variedad de piña roja, que es más ácida, va a tener mayor demanda. Y estos son los resultados que se obtuvieron finalmente. Quiero agradecer públicamente a la gran cantidad de agricultores que hemos trabajado. Este es un listado de gente donde hemos tomado muestras de suelo, donde hemos hecho experimentos, hemos tomado muestras de frutos, muestras foliares. Una gran cantidad de agricultores que han participado en este proyecto, ¿no? Y a lo que quiero agradecer públicamente, ¿no? Amigos, gente muy valiosa para hacer la investigación, que nos han proporcionado sus terrenos, su apoyo logístico, todo para hacer los trabajos. A ellos mi más sincero agradecimiento. Algunas fotografías. Del trabajo intenso que se ha realizado alrededor de 3 años en la zona. Se ha instalado 3 módulos, pequeños módulos de río por moteo, que eran muy buenos este resultado. Ha instalado conjunto incluso de estudiantes con los agricultores. Este es un productor
de primera, ¿no? Un gran amigo, un gran agricultor, Arquímedes Valdés de la Capilla, por ejemplo. Hace ya la niña sembrada contempló las instalaciones, ¿no? La escuela de campo de Poroto, ¿no? Esta escuela de campo se hizo en la chacra de don Edmundo Gutiérrez, ¿no? Un referente ya fallecido de la zona de Poroto. Su hijo ha sido invaluable en el desarrollo de este proyecto. Sí, la huella de su padre y lo va a superar. Otras escuelas de campo se hicieron Samne, Plaza Palma, Ryan Palma, Juan Carlos, un amigo agricultor. Esto es la Danada. Cushmón, Camarra. Estos son ensayos hubo tres viveros, uno en Raya Pampa, otro en Poroto y otro en Canseco. No han hicieron experimentos de macetas. En áreas proporcionadas por los agricultores. Como están los tesistas de Daisy, como para tesista en fertilización en la villa. Entonces, campo de Arquímedes, etc. Se han hecho capacitaciones. Se ha dado asistencia técnica. Ya está dando el uso de plantas in vitro. Eso es todo. Muchas gracias. Si le doy alguna pregunta, encantado de responder. Gracias, doctor Julio Zabaleta. Si hubiera alguna consulta de la sala o por Facebook. De la sala tal vez pueden activar su micro si gustan, o en Facebook dejar el comentario. Bueno, de no existir ninguna pregunta, felicitarlo, doctor, por su trabajo que ha realizado. Gracias nuevamente por su ponencia el día de hoy. Invitar a todos al próximo viernes, que todavía sigue estos viernes de investigación, y agradecerle nuevamente y bueno, hasta una nueva oportunidad. Gracias, doctor. A ustedes, muchas gracias.